¿Te has sentido alguna vez como si tu vida no tuviera dirección? Como si caminaras por un desierto esperando que Dios diga algo, pero el cielo guarda silencio. ¿Y si te dijera que Jesús ya habló, que su voz no está lejos ni escondida, sino que resuena con poder desde una montaña esperando que tú la escuches hoy? ¿Y si te dijera que en ese mensaje, pronunciado hace más de 2000 años, hay respuestas exactas para el vacío que sientes, para las heridas que arrastras, para esa oración que aún no entiendes por qué no ha sido contestada? Sí, lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza más, es una revelación, un llamado directo del cielo. Jesús no solo enseñó, Jesús reveló el corazón del reino de Dios. Y en ese reino, lo que parece débil es poderoso. Lo que el mundo desprecia, Dios exalta, y lo que parece insignificante puede ser la llave que abra los cielos sobre tu vida. Quizás piensas que no eres lo suficientemente fuerte, limpio, constante, digno. Pero ¿y si te dijera que justo a esas personas fue a quienes Jesús les habló en el Sermón del Monte? Hoy vas a descubrir por qué esas palabras aún tienen fuego. Hoy vas a entender cómo ese mensaje puede cambiarlo todo. Tu manera de pensar, tu manera de orar, tu manera de amar, de enfrentar el dolor y la injusticia. Hoy vas a recordar que no estás solo, que el reino de Dios también es para ti. Así que te invito a suscribirte ahora mismo. Este canal es más que contenido. Es una comunidad donde muchos, como tú, vienen buscando consuelo, dirección y respuestas de lo alto. Suscribiéndote estás diciendo: Señor, yo quiero más de ti, quiero ser parte de algo que está vivo. Y antes de continuar, escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe. Esa pequeña acción puede ser el comienzo de un gran despertar espiritual en tu vida. Y al dar me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy mismo necesitan una palabra directa del corazón de Dios. Estás sembrando esperanza, estás siendo luz. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza puede contener la clave para desbloquear esa bendición que has estado orando por tanto tiempo. Y lo más importante puede ser que, a través de estas palabras, descubras lo que Dios está intentando decirte desde hace tiempo, pero que por fin hoy vas a entender. Ahora sí, abre tu corazón. Vamos a comenzar el viaje por las poderosas enseñanzas que Jesús dejó en el Sermón del Monte. Número 1. Bienaventurados los que no son del mundo. Y si lo que el mundo desprecia es precisamente lo que Dios valora más. Cuando Jesús se sentó en aquella montaña, no lo hizo sobre un trono de oro ni rodeado de reyes y sabios. Estaba rodeado de gente sencilla, rota, gente con las manos vacías, pero el corazón abierto, y fue a ellos, a los que nadie veía, a quienes les habló primero. No les dio mandamientos complejos ni revelaciones místicas, sino que abrió su enseñanza con una palabra que aún hoy resuena con una fuerza sobrenatural: bienaventurados. Pero, ¿qué significa realmente ser bienaventurado? No es solo ser feliz, no es tener suerte, es estar en un estado de bendición divina, aunque las circunstancias externas parezcan contradictorias. Es vivir bajo una atmósfera celestial aún en medio del polvo del camino. ¿Por qué Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu? Porque reconoció que el mayor privilegio espiritual no es tenerlo todo, sino saber que lo necesitamos todo de Él. El pobre en espíritu no es el que se rinde, sino el que se vacía. El que ya no confía en sus fuerzas, ni en sus logros, ni en su justicia, sino que cae de rodillas y dice, Señor, sin ti no soy nada. Ese es el tipo de corazón que abre las puertas del reino de los cielos. Y eso es profundamente contracultural. Vivimos en una era que glorifica la autosuficiencia, la imagen, el poder. Pero en el reino, el primer escalón hacia lo alto
es la humildad. Jesús estaba enseñando desde el inicio que la lógica del reino es completamente distinta. Para subir, primero hay que bajar. Para ser llenado, primero hay que vaciarse. Para ser fuerte, hay que reconocer la debilidad. Y si tu mayor dolor fuera también tu mayor puerta a la gracia. Cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, no está promoviendo el sufrimiento por sí mismo, sino revelando que en el quebranto, en la lágrima sincera, en el gemido del alma, hay una promesa de consuelo que solo Dios puede cumplir. No es una promesa vacía, es una garantía espiritual. Dios está más cerca del corazón herido que de cualquier otro lugar. Hay llantos que limpian más que 1000 palabras. Hay dolores que nos devuelven la sensibilidad espiritual y hay lágrimas que riegan semillas de un futuro glorioso. El llanto que Jesús valida en este sermón no es de desesperanza, sino de transformación. Es el llanto que viene cuando el alma se encuentra cara a cara con su verdad y en ese instante la luz de Dios entra por las grietas del corazón. Ahora, escucha esto con atención. ¿Por qué Jesús valoró a los mansos? Porque en un mundo de gritos, ellos son susurros. En un mundo de violencia, ellos son paz. El manso no es débil, es alguien que ha decidido rendir su fuerza bajo el control de Dios. Y esa es una de las virtudes más poderosas del carácter cristiano. Imagina un caballo salvaje que, al ser domado, no pierde su fuerza, pero aprende a canalizarla. Así es el manso. Tiene fuego por dentro, pero el espíritu lo guía, y es precisamente esa clase de persona a la que Jesús promete heredar la tierra. No a los arrogantes, no a los agresivos, sino a los que tienen dominio propio, a los que no responden desde el ego, sino desde el espíritu. Este tipo de enseñanza no solo desafía la lógica humana, la revienta. Porque mientras el mundo dice, lucha por lo tuyo, Jesús dice, entrega para recibir, muere para vivir, sé último para ser primero. En ese instante, cada palabra del sermón se transforma en un espejo. Nos vemos reflejados, pero también confrontados. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Esa pregunta atraviesa el alma, porque muchos están hartos, pero no hambrientos. Muchos están secos, pero no sedientos. Jesús no hablaba de una justicia superficial ni de buscar venganza. Él hablaba de un anhelo profundo por ver el orden de Dios en la vida, en la sociedad, en el alma. Esa hambre no se sacia con ideologías, ni con noticias, ni con líderes humanos. Solo se sacia cuando buscamos la justicia del reino, la que transforma desde adentro, la que no solo condena el pecado, sino que sana al pecador. Y aquí hay una promesa que no puede pasarse por alto. Serán saciados. No dice, quizás. No dice, tal vez algún día. Dice, serán. Es una certeza. Si tu alma clama por justicia, por sentido, por un Dios real que ponga orden en tu caos, Jesús te mira y te dice, yo voy a llenar ese vacío. Pero hay una condición. Tienes que quererlo de verdad. Tienes que buscarlo más que al aire, más que al pan, más que a cualquier otra cosa. En este primer bloque del Sermón del Monte, Jesús no estaba hablando desde un lugar de teoría. Estaba derramando el diseño del reino en palabras que parecen sencillas, pero que tienen la fuerza de dinamita espiritual. Cada bienaventuranza es una llave para una puerta que muchos anhelan abrir, pero pocos se atreven a cruzar, porque sí, vivir según estas enseñanzas implica un precio, un desprendimiento del yo, una negación de los impulsos egoístas, un salto de fe en medio de un mundo que te dice todo lo contrario. Pero del otro lado de esa puerta hay paz, hay propósito, hay poder y sobre todo hay la certeza de que no estás caminando solo. Jesús ya subió esa montaña, Jesús ya pronunció esas palabras y ahora te las entrega a ti. ¿Estás dispuesto a vivirlas? Número 2. La revolución del amor invisible. ¿Cómo se ama a quien nos ha herido sin rompernos por dentro?
Jesús, luego de abrir el corazón de su mensaje con las bienaventuranzas, da un giro que sacude las bases del pensamiento humano. Él no suaviza la verdad, no acomoda la palabra para que encaje en las costumbres de su audiencia. Al contrario, la eleva. La eleva tan alto que solo con el poder del Espíritu Santo podemos aspirar a vivirla. En este segundo tramo del Sermón del Monte, Jesús nos confronta con uno de los mayores desafíos espirituales: el amor al enemigo. Y antes de que nuestro corazón se defienda, se justifique o cierre la puerta, escúchalo con el alma. ¿Qué mérito hay en amar a quien te ama? Esa pregunta, que parece obvia, es el filo de una espada que corta el ego por la mitad, porque cualquiera puede amar a quien le sonríe, bendecir a quien le bendice, hablar bien de quien le trata con amabilidad. Pero Jesús nos está llamando a algo sobrenatural: amar a quien nos ignora, nos hiere, nos traiciona. ¿Cómo se hace eso? ¿No es eso rendirse al abuso? ¿No es negar el dolor? No. Amar a tus enemigos no es justificar lo que hicieron, ni permitir que sigan haciéndolo. Es liberarte de que sus actos gobiernen tu espíritu. Es decir, tú no vas a dictar quién soy yo, ni cómo voy a vivir. Yo decido caminar con el carácter de Cristo, no con la carga de tu maldad. Este tipo de amor no nace del corazón humano, no está en nuestra naturaleza. Es una decisión espiritual, es un acto de guerra contra el resentimiento, es declarar que no vas a cargar con venenos que no te pertenecen, que no permitirás que el enemigo te robe la capacidad de amar, que es uno de los dones más sagrados del alma. Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Qué radical! Él no solo nos está dando un consejo, nos está revelando el ADN del reino. El ojo por ojo mantiene al mundo en guerra. El amor, en cambio, abre caminos donde no los hay. ¿Y si el perdón que te cuesta entregar es el que Dios quiere usar para abrirte una nueva temporada? Muchos están atrapados no por lo que les hicieron, sino por lo que decidieron no soltar. Y es allí donde Jesús pone el dedo, no para juzgar, sino para sanar. El perdón no es para que el otro se libere, es para que tú seas libre. Es como una cárcel que se abre desde dentro, y amar al enemigo es la prueba más grande de que el amor de Dios ha echado raíces en ti. Ahora bien, Jesús también dice: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Eso parece imposible hasta que entiendes que no lo haces con tus propias fuerzas. Lo haces en oración, lo haces con lágrimas, lo haces con la certeza de que el cielo te respalda. Y que esa obediencia, aunque duela, tiene un poder que rompe maldiciones generacionales, desarma estrategias del enemigo y transforma tu corazón en tierra fértil para la gloria de Dios. Imagina un campo seco y agrietado por años de odio, orgullo, heridas, y de pronto cae una lluvia suave, persistente, silenciosa. Esa lluvia es tu decisión de obedecer a Cristo en el amor, de sembrar gracia donde antes hubo rechazo, de elegir la compasión aunque tengas razones para odiar. Esa es la revolución que Jesús vino a traer, y esto nos lleva a otro nivel: el amor invisible, ese amor que no necesita ser aplaudido, ese bien que haces y nadie ve, esa oración que elevas por alguien que ni siquiera sabe que oraste por él, esa sonrisa que das cuando todo en ti grita venganza. Ese es el tipo de amor que Dios honra, el que no busca validación sino obediencia, el que no se alimenta de reconocimiento, sino de la presencia de Dios. Y aquí está la paradoja divina. Cuando eliges ese camino oculto, cuando decides amar desde el silencio, Dios te recompensa en lo secreto con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que parecía pérdida se convierte en promoción espiritual. ¿Estás dispuesto a amar cuando no hay garantía de reciprocidad? Porque ahí es donde brilla tu fe. No cuando todo es fácil, no cuando todo es justo, sino cuando eliges reflejar a Cristo
donde el mundo solo esperaría odio. Este mensaje no es cómodo, pero es necesario. Jesús no está construyendo admiradores, está formando discípulos, y ser discípulo es estar dispuesto a amar como Él amó, incluso cuando eso implique sangrar por dentro. Al final, cada vez que eliges perdonar, estás esculpiendo en tu alma la imagen de Cristo. Cada vez que eliges bendecir, estás invadiendo la oscuridad con luz. Y cada vez que oras por quien te hirió, estás diciéndole al cielo: yo pertenezco a otro reino. Y el cielo responde. Número 3. La justicia del corazón. ¿Qué pasaría si te dijera que tu vida espiritual no se mide por lo que haces delante de otros, sino por lo que haces cuando nadie te ve? En este punto del Sermón del Monte, Jesús nos conduce a una dimensión más íntima de la fe. Ya no habla solo de acciones externas, sino de intenciones. Ya no nos confronta por lo que mostramos, sino por lo que escondemos. Porque en el reino de los cielos, la justicia comienza en el corazón. Él comienza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y esa frase tiene la fuerza de un terremoto espiritual, porque nos enfrenta con una verdad incómoda. Muchas veces, nuestras obras no son adoración, son espectáculo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto por las razones equivocadas? Dar limosna, orar, ayunar, todas son prácticas sagradas. Pero cuando se hacen para impresionar, pierden su valor delante del trono de Dios. Jesús no está diciendo que no hagamos estas cosas. Está diciendo: hazlas para el Padre, no para el público. Es aquí donde se revela el peso de la integridad espiritual. En una era de pantallas, seguidores y apariencias, Jesús nos llama al secreto, a esa habitación sin luces ni aplausos, donde lo único que importa es si tu corazón está verdaderamente rendido. ¿Tienes una vida de fe en lo secreto o solo una imagen de fe en lo visible? Porque lo que haces en privado revela quién eres realmente. Tus pensamientos, tus intenciones, tus batallas internas. Ahí donde nadie aplaude ni critica. Ese es el altar donde se construye una relación verdadera con Dios. Y Jesús va más profundo aún. Nos enseña cómo orar, pero no como fórmula, sino como modelo de comunión. Él no dice que repitamos frases vacías. Dice que hablemos al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Una frase tan simple pero tan revolucionaria. Jesús nos invita a orar con conciencia de intimidad, de paternidad, de propósito. No es un ritual, es un diálogo. No es solo pedir, es alinearse con su voluntad. ¿Y si tus oraciones fueran menos sobre lo que necesitas y más sobre lo que Dios quiere hacer en ti? Eso es madurez espiritual. Es pasar de la oración egocéntrica a la oración rendida. Es decir: Señor, yo tengo peticiones, sí, pero más que respuestas, quiero tu presencia. Y luego nos confronta con una de las verdades más fuertes: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis. Aquí, la justicia del reino se entrelaza con la misericordia, porque no podemos vivir bajo la gracia de Dios mientras negamos esa gracia a los demás. No se trata de merecer el perdón, se trata de entender que el perdón recibido nos capacita para perdonar. Jesús sabe que el perdón no siempre es un sentimiento, es una decisión. A veces se da llorando, a veces se da en silencio, pero siempre se da desde la cruz, porque fue ahí donde Él lo entregó por nosotros. Y si estás reteniendo una bendición, porque estás reteniendo un perdón, no es una amenaza, es una invitación. Dios no quiere que vivas con puertas cerradas, quiere que fluyas en libertad, y el perdón es una de esas llaves que abren caminos espirituales. Luego Jesús nos habla del ayuno. No como un sacrificio para ganar puntos celestiales, sino como una rendición del cuerpo para exaltar el espíritu. El ayuno, cuando se hace en secreto,
alimenta tu fe en lo invisible. Es decirle a tu alma, no todo se trata de lo que veo, de lo que siento, de lo que deseo. Mi espíritu tiene hambre de Dios. El mundo moderno desprecia estas prácticas porque no se pueden mostrar en redes, no producen resultados instantáneos. Pero en el reino, el ayuno, la oración y la limosna hechas en secreto son las semillas que producen cosechas eternas. Jesús está redefiniendo la espiritualidad. Nos está diciendo, no quiero actores, quiero hijos, no quiero gestos vacíos, quiero corazones vivos. Imagina una lámpara encendida detrás de una cortina. Nadie ve la fuente de luz, pero todos notan su resplandor. Así es la justicia verdadera. Brilla no por lo que muestra, sino por lo que emana. No busca ser vista, pero inevitablemente ilumina. ¿Estás cultivando una vida secreta con Dios? Esa es la pregunta que marca una diferencia entre religión y relación, entre tradición y transformación, entre espectadores del reino y herederos del reino. Hoy, Jesús no te está llamando a hacer más cosas, te está llamando a hacerlas con el corazón correcto, porque en el reino de Dios, lo oculto tiene más peso que lo público. Y lo que haces solo para Él tiene más recompensa que lo que haces para ser visto por los demás. No lo olvides, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Número 4. Tesoros eternos y la mirada del alma. ¿Qué pasaría si te dijera que aquello que valoras en tu corazón determina el rumbo de toda tu vida? Con una sabiduría que atraviesa siglos, Jesús continúa su sermón llevando nuestra atención hacia algo que suele pasar desapercibido, pero que tiene un poder inmenso, el lugar donde depositamos nuestro tesoro. No está hablando de monedas o cuentas bancarias, está hablando de afectos, prioridades, pasiones. Y lo dice con una claridad que no deja espacio a confusiones. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta declaración no es simbólica, es espiritual. Lo que atesoras, te guía. Lo que atesoras, te consume. Por eso, Jesús nos está diciendo, elige bien lo que valoras, porque tu corazón, tu centro espiritual, emocional y eterno, seguirá ese tesoro hasta el final. ¿Qué estás persiguiendo con tu vida? ¿Lo que brilla o lo que permanece? Vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato. Éxito rápido, placer instantáneo, reconocimiento constante. Pero lo que Jesús nos ofrece no se compra, no se presume, no se gasta. Lo que Él llama tesoros es eterno. Es la paz que no depende de circunstancias. Es el gozo que sobrevive al sufrimiento. Es la esperanza que no muere, ni siquiera en el valle de sombra. Cuando decides invertir tu corazón en las cosas de arriba, tu alma se alinea con el cielo. Tu tiempo, tus decisiones, tus relaciones, tus recursos, todo empieza a girar alrededor de lo eterno. No porque ignores la vida terrenal, sino porque dejas de vivir para ella. Y aquí, Jesús introduce una imagen poderosa. La lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, lo que miras constantemente, lo que contemplas, lo que consumes visualmente, moldea tu interior. ¿Has pensado en cómo tu mirada moldea tu espíritu? No se trata solo de lo que ves, sino de cómo lo ves. Si tu ojo está sano, es decir, si tu manera de mirar el mundo está llena de luz, tu cuerpo entero, tu vida entera, se llenará de esa luz. Pero si tus ojos están nublados por codicia, comparación, juicio o amargura, incluso lo que parece luz en ti puede volverse oscuridad. Y esa oscuridad es insidiosa. No llega como un relámpago, sino como una bruma. Una neblina que poco a poco distorsiona tu percepción. Empiezas a llamar bueno a lo superficial, éxito a lo material, felicidad a lo fugaz. Por eso Jesús es tan directo. Nadie puede servir a dos señores. Aquí no hay espacio para la neutralidad espiritual.
No se puede caminar hacia el cielo con un pie anclado a la tierra. No se puede vivir para Dios y vivir para el dinero, la fama, el orgullo o cualquier otro ídolo moderno, porque al final uno dominará al otro. ¿Estás sirviendo a Dios o a tus miedos disfrazados de metas? Porque muchas veces lo que creemos que es ambición es solo temor. Temor al fracaso, a la escasez, a no ser suficiente, y eso nos esclaviza. Pero cuando sirves solo a Dios, encuentras libertad. No necesitas validación externa, no temes a la pérdida, porque sabes que tu tesoro está en un lugar donde nada ni nadie puede tocarlo, y ese lugar es el reino. Jesús no te está diciendo que no trabajes, que no planifiques, que no sueñes. Te está diciendo, no vivas para eso, no pongas tu identidad en eso, no pongas tu valor en lo que perece. El mundo dice, guarda para ti. Jesús dice, invierte en lo eterno. El mundo dice, el que tiene más, vale más. Jesús dice, el que entrega más, refleja más a mi corazón. Y aquí hay algo profundo que debemos entender. No se trata de cuánto tienes, sino de qué lugar ocupa eso en tu corazón. Una persona con poco puede estar completamente libre y una persona con mucho, completamente atada. Lo que libera no es la cantidad, sino la consagración. Por eso Jesús quiere redirigir nuestra mirada, porque lo que contemplas, lo que deseas profundamente, va construyendo la dirección de tu alma, y Él quiere que esa dirección apunte al cielo. Imagina por un momento que tu vida es como un barco en alta mar, y el tesoro que persigues es tu estrella guía. Si esa estrella está en el cielo, en la voluntad de Dios, en la eternidad, por más tormentas que enfrentes, llegarás a puerto seguro. Pero si esa estrella está en la tierra, en el reconocimiento, en el control, en el aplauso, navegarás eternamente sin dirección, siempre sintiendo que algo falta. Hoy, Jesús no te está pidiendo que abandones tus sueños, te está pidiendo que los pongas en sus manos, que cambies el centro de tu afecto, que mires más allá de lo inmediato y que te atrevas a confiar en que el tesoro que Él te ofrece no se oxida, no se desvanece y nunca se pierde. Ese tesoro eres tú, en comunión con Él. Ese tesoro es vivir una vida que el cielo reconoce. Número 5. La paz verdadera no nace del control. ¿Cuánto de tu ansiedad viene de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos? Jesús, con la ternura de un pastor y la autoridad de un rey, se acerca ahora a una de las zonas más frágiles del alma humana, la preocupación. Y no lo hace desde el juicio, lo hace desde el cuidado. Él conoce nuestros pensamientos. Sabe que vivimos angustiados por el mañana, por el pan, por la ropa, por la salud, por el futuro de nuestros hijos, por el dinero que nunca parece alcanzar. Sabe que incluso cuando todo parece estar en orden por fuera, por dentro hay una tormenta que no se detiene. Por eso dice, no os afanéis por vuestra vida. Y lo dice con la compasión de quien entiende lo que duele, pero también con la firmeza de quien sabe lo que libera. Jesús no te está ordenando que no sientas ansiedad. Te está invitando a salir de la prisión del afán y entrar en el descanso de la confianza. ¿Has notado cómo la preocupación te roba el presente y aún así nunca te garantiza el futuro? Es como un ladrón silencioso que entra por la noche y se lleva tu paz. Te hace creer que estás siendo responsable, pero en realidad te está drenando. Porque el afán es una forma de miedo disfrazada de previsión. Es intentar jugar a ser Dios en un área donde solo Él tiene control. Jesús usa dos ejemplos tan simples, pero tan profundos. Las aves del cielo, los lirios del campo. ¿Quién alimenta a las aves? ¿Quién viste a las flores? Y si el Padre cuida de ellas con tanto detalle, ¿cómo no va a cuidar de ti, que vales infinitamente más? Este no es un consuelo barato, es una lógica celestial. Dios no solo conoce tus necesidades, las anticipa. Dios no solo ve tu esfuerzo, ve también tus lágrimas cuando nadie más lo hace. Y te dice hoy, confía.
yo tengo cuidado de ti. Pero aquí hay algo que debemos entender. Jesús no está proponiendo una fe pasiva, no está diciendo que dejes de trabajar, de planificar, de sembrar. Lo que Él dice es que no cargues con lo que solo Dios puede sostener. Porque mientras tú intentas forzar el futuro con tus propias fuerzas, el Padre está esperando que le entregues esa carga para darte descanso. Y si lo que llamas fe en realidad es miedo envuelto en actividad, muchos creemos que estamos confiando, pero en realidad estamos luchando. Creemos que tenemos fe, pero nos movemos desde la angustia. Y Jesús lo sabe. Por eso no nos regaña, nos redirige, nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Este versículo no es una fórmula mágica, es una prioridad espiritual. Cuando pones a Dios primero, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus pensamientos, entonces el resto comienza a ordenarse, porque ya no estás construyendo sobre la arena del control, sino sobre la roca de la confianza. Buscar el reino no es solo orar más, es vivir cada día como si Dios ya tiene el control, porque lo tiene. Es pagar las cuentas sabiendo que tu provisión no viene solo de tu empleo, sino de la fidelidad del cielo. Es criar a tus hijos sabiendo que Dios los ama aún más que tú. Es dormir en paz, aunque el futuro aún sea incierto, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en las promesas. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar sostener todo y empezaras a descansar en el que lo sostiene todo? Esa es la invitación. Jesús no te está ofreciendo una vida sin problemas, te está ofreciendo una vida donde los problemas no te quitan la paz, una vida donde cada día tiene su propia carga, pero también su propia gracia, donde el afán ya no gobierna tus decisiones, y la fe no es solo teoría, sino una experiencia diaria. Imagina que estás cruzando un puente colgante. Si miras hacia abajo, el vértigo te paraliza. Si intentas correr, tropiezas. Pero si miras al frente, un paso a la vez, confiando en que el puente resiste, llegas al otro lado. Así es vivir bajo el reino. No se trata de no sentir miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida por ti. Hoy, Jesús te dice: mira a las aves, mira a los lirios, mira al Padre y vuelve a confiar. Porque la paz verdadera no nace del control, nace de la rendición, y esa paz está disponible para ti. Número 6. Juzgar menos, amar más. ¿Quién eres tú cuando nadie ve tus pensamientos, pero Dios los conoce todos? Ahora Jesús se dirige a una zona profunda y delicada del alma, el juicio. No el juicio final, sino el juicio diario, el silencioso, el que emitimos con la mirada, con la opinión, con el corazón. Ese juicio que muchas veces disfrazamos de discernimiento, pero que nace del orgullo. Ese juicio que creemos justo, pero que revela más de nuestro interior que del error del otro. Jesús no titubea. Declara con firmeza: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y esta no es una frase para silenciar la corrección espiritual, porque hay momentos en que el amor nos llama a confrontar con verdad. Lo que Jesús está señalando aquí es la actitud con la que miramos a los demás. Está desenmascarando una arrogancia disfrazada de espiritualidad. ¿Cuántas veces has señalado la falta en otro sin revisar la herida en ti mismo? Jesús, con una imagen casi poética, pero llena de poder, nos pregunta: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¡Qué imagen tan gráfica, tan clara! Una paja es pequeña, casi invisible. Una viga es inmensa, innegable. Pero a veces, el alma humana tiene la capacidad de ver lo pequeño en los demás y ser ciega a lo enorme que carga dentro. Y aquí, Jesús no está hablando solo de hipocresía, está hablando de perspectiva espiritual.
Cuando juzgamos sin misericordia, estamos rompiendo el reflejo del carácter de Dios, que es justo, sí, pero también paciente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué pasaría si usaras el mismo rasero que usas para los demás sobre tu propia vida? Eso es lo que Jesús plantea. Con la medida con que midáis, seréis medidos. Es una ley espiritual. El juicio que damos vuelve a nosotros. Y no solo de parte de Dios, vuelve en nuestras relaciones, en nuestra conciencia, en nuestras emociones. El juicio contamina la compasión. Y sin compasión no se puede amar como Cristo. Pero Jesús no nos deja atrapados en esa advertencia. Él nos muestra el camino hacia una vida más elevada, una vida donde corriges desde la humildad, donde ves la falta del otro, sí, pero después de mirar tu propia alma, donde antes de señalar, oras, y antes de condenar, te arrodillas. Y entonces llega una frase misteriosa: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Una imagen fuerte, una advertencia espiritual. Jesús no está llamando perros a las personas. Está enseñando una verdad profunda. No todos están listos para recibir ciertas cosas. Hay verdades que se deben entregar con discernimiento. Hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Así como no se lanza un anillo de oro en el barro, tampoco se entrega una revelación espiritual a quien solo quiere discutir. ¿Estás intentando alimentar a quien aún no tiene hambre espiritual? Jesús está enseñándonos que incluso el amor necesita sabiduría, que incluso el mensaje más santo puede ser despreciado si se entrega en el momento incorrecto o al corazón cerrado, y que parte de juzgar menos es también saber cuándo soltar y cuándo esperar. Pero el centro de esta enseñanza sigue siendo el corazón, porque cuando tu alma está limpia de juicio, tus ojos también se limpian, y entonces puedes ver con claridad, puedes corregir desde el amor, puedes interceder en lugar de murmurar, puedes tender la mano en vez de señalar con el dedo. Imagina que llevas unos lentes sucios. Todo lo que ves está manchado, distorsionado. Puedes pensar que el mundo está oscuro, cuando en realidad solo necesitas limpiar tu propia visión. Eso es lo que hace el juicio. Ensucia el lente del alma. Y eso es lo que hace la misericordia. Te permite ver como Dios ve. Hoy, Jesús no te dice que ignores el pecado. Te dice que lo enfrentes, comenzando por ti mismo. Que antes de corregir a tu hermano, limpies tus propias heridas. Que no caigas en la trampa del fariseísmo moderno. Tener conocimiento bíblico sin compasión de Cristo. Que no confundas celo espiritual con dureza de corazón. Porque el que ama como Jesús, corrige con ternura, enseña con mansedumbre y ora más de lo que habla. Así es como el reino se edifica, así es como el corazón se purifica, así es como dejamos de ser jueces para volver a ser discípulos. Número 7. Pedir, buscar y llamar. El clamor que mueve el cielo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay puertas que aún no se han abierto porque aún no te atreviste a llamar? Ahora, Jesús nos revela un misterio extraordinario. El acceso al corazón del Padre está abierto, pero requiere persistencia. No se trata de una oración mecánica o de un clamor desesperado sin dirección. Se trata de un movimiento del alma, una búsqueda sincera, una fe que no se conforma con la superficie. Él lo dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 acciones que revelan una dinámica espiritual viva. 3 verbos que al ser puestos en práctica activan la intervención divina en áreas donde antes solo había silencio. ¿Cuántas veces te detuviste justo antes de recibir la respuesta? No porque Dios no quisiera darte, sino porque perdiste la esperanza de seguir pidiendo.
porque pensaste que tu oración no había sido escuchada o que el cielo estaba cerrado para ti. Pero aquí está Jesús, recordándote que tu voz sí llega al cielo, que tus oraciones no se pierden en el viento, que tu clamor, aunque susurrado, sacude los cielos cuando nace de un corazón genuino y observa el orden de sus palabras. Primero, pedid. Es el acto de reconocer que necesitas. Es humildad, dependencia, honestidad. No pedir como quien exige, sino como quien se entrega. Pedir sabiendo que no mereces, pero que por gracia puedes recibir. Luego, buscad. Aquí ya no estás quieto, estás moviéndote, estás alineando tus acciones con tu oración. Buscar es profundizar, es escudriñar la palabra, es salir del lugar cómodo y adentrarte en los caminos del Espíritu, porque la fe sin obras es estancamiento espiritual. Y por último, llamad. Esto implica perseverancia, no es un toque tímido, es una insistencia valiente, es decir, Padre, no me voy hasta que me bendigas, no me alejo hasta que respondas. Llamar es confiar en que hay alguien del otro lado de la puerta, escuchando. ¿Estás dispuesto a llamar aunque no veas señales inmediatas? Aquí es donde muchos desisten, donde la fe se debilita, donde las dudas se cuelan. Pero Jesús insiste, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego, como un padre amoroso, usa una analogía conmovedora. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ves la ternura? Jesús está diciendo, si ustedes, siendo humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Esto no es solo una promesa, es un recordatorio de identidad. No eres huérfano, no eres extraño, eres hijo. Y como hijo, tienes acceso al trono. Tienes derecho a pedir, buscar y llamar. No desde el miedo, sino desde la confianza. Ahora nota algo importante. Jesús no dice que recibirás exactamente lo que pediste. Él promete que recibirás. Eso implica que, a veces, Dios responderá con lo que necesitas, no con lo que deseas. Y eso también es amor. ¿Puedes confiar en la respuesta de Dios aunque no se parezca a tu expectativa? Porque el Padre no da piedras, pero a veces lo que recibes no parece pan hasta que pasa el tiempo. Y allí comprendes que lo que parecía un retraso era protección, que lo que parecía un no era un todavía no, y que lo que parecía silencio era Dios trabajando en silencio. Pedir, buscar y llamar no son solo acciones, son posturas del alma que reconocen, yo no soy mi propio proveedor, y eso es liberador, porque te quita la carga de tener que resolverlo todo, porque te posiciona como hijo, no como esclavo, y porque activa una fe que no se rinde al primer intento. Imagina una llave que solo gira cuando se usa con perseverancia. Esa llave es tu oración. Cada petición, cada búsqueda, cada llamado va aflojando la cerradura de lo sobrenatural. Y cuando menos lo esperas, la puerta se abre. Hoy Jesús te está diciendo, no dejes de pedir, no dejes de buscar, no dejes de llamar, porque al otro lado de esa puerta hay consuelo, hay dirección, hay milagros y sobre todo, hay un Padre esperando para abrirte. Número 8. La regla de oro y el camino angosto. ¿Y si te dijera que tu trato hacia los demás es el espejo más claro de tu relación con Dios? Jesús, con la sabiduría que solo el cielo puede dar, nos presenta ahora una de las enseñanzas más conocidas y al mismo tiempo más ignoradas, la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y añade algo que cambia la perspectiva por completo, porque esto es la ley y los profetas. Lo que Jesús está diciendo aquí es monumental. Toda la ley, todos los profetas, toda la historia espiritual de Israel se resume en una sola actitud:
Tratar a los demás como quieres ser tratado no es un simple principio ético, es una llave del reino, porque pone el foco no en lo que otros te hicieron, sino en cómo tú eliges responder. En un mundo marcado por la venganza, el orgullo y la indiferencia, Jesús presenta un estándar más alto, más puro, más difícil, pero también más transformador. ¿Estás tratando a los demás como te gustaría que Dios te tratara a ti? Cuando das gracia, estás sembrando gracia. Cuando eliges el respeto en lugar de la crítica, la ternura en lugar del juicio, la paciencia en lugar del enojo, estás alineando tu corazón con el de Cristo. Porque la regla de oro no es una estrategia social, es una expresión del carácter de Dios en ti. Pero Jesús no termina ahí. Luego de este principio tan elevado, nos presenta una advertencia crucial, una enseñanza que ha hecho temblar corazones por generaciones. Entrad por la puerta estrecha. Aquí ya no estamos hablando de comportamientos visibles, estamos hablando de decisiones eternas. Jesús dice que hay dos caminos. Uno es ancho, cómodo, popular, fácil, pero lleva a la perdición. El otro es angosto, exigente, a veces solitario, pero lleva a la vida. ¿Cuál estás caminando tú? Porque el camino ancho no se ve peligroso a primera vista. De hecho, parece atractivo, parece justo, parece divertido, pero está lleno de voces que adormecen el alma, que diluyen la verdad, que justifican el pecado, que normalizan lo que hiere el corazón de Dios. Y lo peor es que muchos entran por ahí, no porque sean malos, sino porque no se atrevieron a ir contra la corriente. Pero el camino angosto, ese que exige renuncia, que desafía el ego, que invita a cargar la cruz, ese es el que conduce a la vida verdadera, no una vida sin pruebas, sino una vida con propósito eterno, una vida donde cada paso, aunque cueste, acerca al cielo. Jesús no está diciendo esto para asustarte, está diciendo esto para despertarte, porque es fácil seguir a Dios de labios para afuera. Lo difícil es seguirlo en decisiones diarias, en la carne crucificada, en la voluntad rendida. ¿Qué camino estás construyendo con tus pequeñas decisiones? Porque el camino no se recorre solo en los grandes momentos, se recorre en lo que eliges mirar, decir, pensar, compartir, callar. Cada acto de obediencia, cada sí al Espíritu, cada no al pecado, es un paso más por el camino angosto. Y ese camino, aunque estrecho, está lleno de gloria, porque Jesús mismo lo recorrió primero. Él no nos llama a un camino que no ha pisado. Él fue por la puerta estrecha cuando escogió la cruz. Él eligió el rechazo, la humillación, la obediencia perfecta, para que tú y yo tengamos una senda clara hacia el Padre. Y ahora Él te mira a los ojos y te dice, elige, no mañana, no cuando tengas todo resuelto, hoy, porque la puerta está abierta, pero no para siempre. Y el camino, aunque cuesta, vale la pena, porque al final de ese sendero angosto no hay fama, no hay aplausos, no hay tronos humanos. Hay un rostro, el rostro del Rey, y sus brazos abiertos diciendo, bien hecho, siervo fiel. Número 9. El fruto que habla la verdad. ¿Y si tu vida estuviera predicando un mensaje, incluso cuando tú estás en silencio? Jesús continúa su sermón con una enseñanza que penetra como espada, una advertencia, una guía y también una revelación. Porque hay algo que muchas veces olvidamos: no todo lo que brilla proviene de Dios. No todo lo que se dice en su nombre lleva su espíritu. No todo lo que parece piadoso nace del reino. Por eso Él dice con una claridad que no admite dobles interpretaciones: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus apariencias, no por sus seguidores, sus títulos, sus logros, sino por sus frutos.
Y aquí Jesús pone sobre la mesa una verdad fundamental. La evidencia de una vida transformada no está en la teoría, sino en la manifestación. Lo que tú produces, lo que emana de tu carácter, tus decisiones, tus palabras, tus hábitos, tu trato con los demás, eso es lo que habla realmente de quién eres y a quién perteneces. ¿Qué frutos está dando tu vida hoy? Porque el fruto no miente. Tú puedes ocultar pensamientos, puedes construir una imagen, puedes incluso memorizar la escritura, pero tarde o temprano tu fruto hablará. Y lo que revela el fruto no es solo tu condición espiritual, sino también la raíz que te alimenta. Jesús es contundente. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Y esa afirmación no es un juicio exterior, es un llamado a examinar el alma. ¿De dónde estás bebiendo? ¿De qué estás alimentando tu corazón? Porque si tu raíz está en la carne, tarde o temprano saldrá egoísmo, orgullo, envidia, doblez. Pero si tu raíz está en el espíritu, el fruto será paz, gozo, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, aunque tu entorno sea adverso. Porque el fruto del reino no depende del clima, sino de la conexión con la vid. Y aquí Jesús va aún más profundo, porque no solo nos habla de los falsos profetas, sino también de falsos seguidores, personas que dicen, Señor, Señor, que incluso hacen milagros, expulsan demonios, profetizan, pero que no tienen comunión real con Él. ¿Cómo es posible eso? Porque las obras externas no garantizan relación, porque puedes hacer cosas para Dios sin caminar con Dios, porque el activismo espiritual no reemplaza la intimidad. Y eso es lo que Jesús revela cuando dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No está hablando de gente fuera del reino, está hablando de gente que parecía estar dentro, pero vivía lejos, gente que tenía poder, pero no tenía comunión, gente que hablaba en su nombre, pero no conocía su voz. Y esta es una de las advertencias más serias del Evangelio, una que no busca infundir miedo, sino urgencia. Jesús te conoce, o solo conoce tus obras, porque la eternidad no se define por cuántas cosas hiciste, sino por si viviste unido a Él, y esa unión da fruto. No se trata de perfección, se trata de dirección. ¿Estás caminando hacia Cristo? ¿Estás rindiendo tu carácter cada día? ¿Estás dejando que el Espíritu te pode, te forme, te guíe? Imagina un árbol fuerte, pero sin fruto. Se ve imponente, pero está seco por dentro. Y ahora imagina uno pequeño, discreto, pero lleno de manzanas dulces. Ese árbol quizá no impresiona, pero alimenta. Y en el reino no importa cuánto luces, importa cuánto nutres. Hoy Jesús está invitándote a mirar con honestidad, no para condenarte, sino para podarte. Porque el agricultor que ama su viña también corrige lo que no da fruto. Así que no temas si al mirar dentro de ti encuentras ramas secas. Solo entrégalas. Permite que Él las quite, porque cada espacio vacío que dejes será reemplazado con más fruto, más vida, más gloria. Y entonces tu vida será una predicación viva, no por lo que digas, sino por lo que produces. Fruto que permanece, fruto que glorifica al Padre, fruto que confirma que Cristo vive en ti. Número 10. El fundamento invisible que sostiene todo. ¿Qué tipo de vida estás construyendo? ¿Y sobre qué terreno está descansando tu alma? Jesús cierra el Sermón del Monte con una imagen tan poderosa como inolvidable. 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos y una sola tormenta. Pero no comienza hablando del viento ni de la lluvia. Comienza con una distinción clave. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, aquí está el secreto. Aquí está la llave que distingue al sabio del necio. No es el que solo escucha, es el que escucha y obedece.
Es decir, la verdadera fe no se mide por el conocimiento, sino por la acción. ¿Estás construyendo tu vida sobre convicciones o sobre conveniencias? Porque Jesús no dijo que el sabio entendía más. Dijo que el sabio actuaba, que tomaba sus palabras y las transformaba en decisiones, en hábitos, en sacrificios reales. Y eso es lo que construye un fundamento firme. El hombre prudente no es el que tiene más recursos, es el que cava más profundo. Es el que se toma el tiempo de preparar su alma, de filtrar su carácter, de edificar con obediencia en lugar de emoción, porque sabe que la tormenta llegará, y este es un punto crucial. La tormenta viene para todos. No es opcional, no depende de cuánta fe tengas. La diferencia no está en evitar la lluvia, la diferencia está en resistirla. Tu vida espiritual resiste el dolor, la pérdida, la traición, el silencio de Dios, porque cuando los vientos golpean, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando los cimientos del alma son probados, es ahí donde se revela si lo que construiste fue en arena o en roca. Y esa roca no es una idea, no es una religión, no es un sistema moral. Esa roca es una persona. Esa roca es Cristo. Y Cristo no solo quiere inspirarte, Cristo quiere soportarte, sostenerte cuando no puedes más, afirmarte cuando todo tambalea, mantenerte firme cuando todo lo demás cae. El hombre insensato también escuchó las palabras, pero no las puso por obra, y su casa cayó, y fue grande su ruina. Esto no es castigo, es consecuencia, porque la vida no perdona la superficialidad, y el alma que no obedece se quiebra, no por la falta de fe, sino por la falta de fundamento. ¿Estás edificando algo eterno o algo temporal? Porque puedes tener una casa hermosa por fuera, una reputación sólida, una vida organizada, una imagen admirable, pero si el cimiento es arena, es decir, si no hay obediencia, si no hay intimidad, si no hay rendición, entonces todo eso caerá al primer golpe de viento. Jesús no nos da esta ilustración para asustarnos, nos la da para despertarnos. Nos está diciendo, todo lo que te enseñé en este sermón no tiene poder si no lo vives. Todo lo que has oído no transforma si no lo aplicas, porque la palabra no es magia, es semilla, y la semilla solo da fruto cuando cae en tierra buena y es cultivada con obediencia. Hoy, tal vez tu casa se siente inestable, tal vez ya ha llovido sobre ti, tal vez estás en medio de una tormenta que no entiendes, pero si decides cavar profundo, si decides volver a Cristo no solo como Salvador, sino como fundamento, entonces nada te moverá. Imagina una roca en medio del mar. Las olas rompen contra ella día y noche, pero ella permanece, no porque no sienta el impacto, sino porque está hecha de algo eterno. Esa es la vida del que oye y obedece, una vida no sin pruebas, sino indestructible en medio de ellas. Hoy, Jesús no te llama solo a admirar su sermón, te llama a edificar sobre él, y ese llamado puede cambiarlo todo. Número 11. El asombro de los que escucharon a Jesús. ¿Qué sucede cuando Dios habla y el corazón realmente escucha? Después de cada palabra pronunciada por Jesús en aquella montaña, hubo un silencio que lo decía todo. No fue el silencio del aburrimiento, ni el de la confusión. Fue el silencio del asombro, de la confrontación interior, de la revelación divina descendiendo como un manto sobre la multitud. Y Mateo lo describe con claridad. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí ocurre algo sobrenatural. No fue solo lo que Jesús dijo, fue cómo lo dijo, con autoridad, con una fuerza interior que no venía de posiciones humanas, sino de una conexión directa con el Padre. Cada frase, cada parábola, cada advertencia y promesa
salieron cargadas de un peso eterno. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla tan claro que no puedes seguir igual después de escucharlo? Eso ocurrió allí. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar enseñanzas. Religión no les faltaba, tradición tampoco. Pero cuando Jesús habló, algo cambió. No sintieron culpa, sintieron verdad. Una verdad que no solo señala, sino que invita. Una verdad que no encadena, sino que libera. Y esa es la autoridad de Cristo. No grita, no manipula, no impone. Él habla y algo en tu espíritu despierta. ¿Qué hizo que su voz fuera tan diferente? No fueron las palabras difíciles, no fue un tono dominante, fue que cada palabra salía del corazón del Padre. Jesús no enseñaba para que lo admiraran, enseñaba para que volvieran a Dios. Y eso se siente, eso rompe el alma en dos. Eso te pone de rodillas sin que nadie lo exija. Hoy, 2000 años después, esa misma autoridad sigue viva. Cada vez que abres su palabra con humildad, cada vez que escuchas con hambre, cada vez que dejas que su voz traspase tus defensas, esa voz vuelve a sonar, y no como un eco del pasado, sino como una llamada directa al presente de tu vida. Jesús no busca oyentes pasivos, busca corazones disponibles, hombres y mujeres que se dejen maravillar por el reino, no solo por lo que pueden aprender, sino por lo que están dispuestos a vivir. El pueblo se asombró, pero no todos cambiaron, porque no todo asombro se convierte en obediencia. Muchos quedaron impresionados, pero pocos se volvieron discípulos. Y esa es la pregunta que te dejo hoy. ¿Vas a admirar a Jesús o vas a seguirlo? ¿Vas a recordar su enseñanza o vas a edificar sobre ella? La diferencia entre esos dos caminos es la distancia entre una vida marcada por emociones espirituales y una vida cimentada en transformación verdadera. Hoy tienes la misma oportunidad que tuvo aquella multitud. Escuchaste el sermón, sentiste el impacto, reconociste la autoridad. Ahora, ¿qué harás con todo esto? No vuelvas atrás igual. No permitas que esta palabra sea solo una emoción fugaz. Que cada enseñanza se convierta en una semilla, que cada verdad se vuelva una herramienta y que cada promesa te impulse a vivir para el reino con más fuego, más profundidad, más rendición, porque Jesús sigue enseñando y tú aún estás a tiempo para decidir obedecer. Número 12. El llamado a vivir lo que escuchaste. Has llegado hasta aquí. No por casualidad, no por simple interés. Has llegado porque el Espíritu Santo te atrajo, porque el Padre tenía algo que decirte y tú abriste tu corazón para escuchar. Hoy recorrimos juntos las palabras más poderosas que jamás salieron de labios humanos, el Sermón del Monte. Y no solo lo escuchaste, lo viviste. Verso a verso, enseñanza tras enseñanza, Dios fue colocando luz en tu entendimiento, convicción en tu alma, esperanza en tus heridas y dirección en tus pasos. Pero ahora llega la parte más importante de todas. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Porque el Evangelio no fue diseñado para ser archivado, ni para alimentar emociones pasajeras. El Evangelio fue dado para ser vivido, para sacudirte por dentro, para transformarte en alguien que refleja a Cristo en todo lo que hace, piensa, decide y ama. Así que hoy te animo, con todo el peso de mi alma pastoral, no dejes que este mensaje se diluya entre otros. Hazlo tuyo, hazlo vida, hazlo fundamento. Y si este estudio te bendijo, como creo que lo hizo, te invito a suscribirte ahora mismo. Sí, suscribirte, porque eso no es solo un clic, es un acto de compromiso, es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir caminando este camino angosto, pero glorioso. Dale también un me gusta, porque así obligamos al algoritmo de YouTube a mostrarle esta palabra a más personas, personas que están llorando, que están al borde, que están pidiendo una señal,
y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo, como testimonio de que llegaste hasta el final, como bandera de que algo cambió en ti y como señal de que estás listo para vivir un evangelio verdadero, profundo y eterno. Recuerda, la última enseñanza que aplicas puede ser la primera que libere tu próxima bendición. No te detengas aquí. Vienen más estudios, más revelación, más encuentros con la voz de Dios. Y tú estás invitado. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por creer que vale la pena construir sobre la roca. Y gracias por dejar que Cristo siga obrando en tu historia. Nos vemos en el próximo estudio, si Dios quiere. Y si tú también decides seguir edificando sobre su palabra, que la paz de Cristo inunde tu corazón, hoy, mañana y hasta el fin de tus días. Amén.